Buenos días, estudiantes de quinto año básico. Hoy vamos a realizar el repaso de la etapa 2 en el área de ciencias naturales. Iniciamos con los tipos de reproducción. Tenemos dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, las plantas son capaces de originar otras sin necesidad de que intervengan las células sexuales, aun cuando tengan flores. La reproducción sexual se produce por la unión de células masculinas y femeninas que hay en sus órganos reproductores. En cuanto a la reproducción vegetativa asexual, tenemos una clasificación. Las plantas que se reproducen por rizomas son aquellas con tallos subterráneos que tienen yemas y crecen horizontalmente respecto del suelo. Las raíces y los tallos salen de las yemas que se ubican en los nudos. Ejemplos de estos son el jengibre y el quicuyo. La reproducción por estolones son brotes laterales parecidos a un tallo que nacen en la planta madre, pero en lugar de crecer hacia arriba, lo hacen de forma horizontal. Cuando tocan el suelo, brotan las raíces. Ejemplo de la reproducción por estolones son las frutillas. La reproducción por esquejes se da en algunos vegetales, donde se corta una rama de la planta y se entierra para obtener una nueva. Ejemplo de ellos son el geranio y el romero. La reproducción por tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que contienen sustancias alimenticias de reserva. Pueden desarrollar una nueva planta a partir del tubérculo completo o los trozos. Ejemplos de estos son las papas, las ocas, los mellocos. Reproducción por bulbos. Se trata de órganos que almacenan nutrientes. Estos permitirán crecer a una planta en su interior. Ejemplos son la cebolla paiteña y la azucena. El cuidado de la naturaleza. En algunas ciudades del mundo existe tanta contaminación en el aire que las personas no pueden salir libremente a caminar en las calles sin mascarilla, ni pueden ver más allá de pocos metros de distancia porque el smog lo impide. ¿Qué es el smog? Es la cantidad de humo, de gases en la atmósfera. Podemos observar en una ciudad de China, donde las personas tienen que salir con mascarilla. Acá tenemos la contaminación de la atmósfera hecha por fábricas o refinerías de petróleo que emiten estos gases contaminantes. ¿Qué podemos hacer para evitar que esta contaminación nos afecte en nuestro organismo?
Una forma para mantener el aire limpio es tener suficientes plantas para generar más oxígeno y eliminar el CO2. En las ciudades, generalmente hay pocos espacios verdes, por lo que se ha ideado una forma para que haya una mayor superficie verde e incluso en una ciudad llena de edificios. ¿Cuál es esta alternativa? Los jardines verticales, que son cultivos de plantas resistentes a la contaminación. Se colocan verticalmente sobre paredes externas o internas. Los helechos son plantas usadas en los jardines verticales por su tamaño y porque son de fácil cuidado. Tenemos el tema de la polinización. ¿Qué es la polinización? Es la travesía de los granos de polen desde el órgano reproductor masculino, que es el estambre, hasta el órgano reproductor femenino, que es el pistil. Hay dos tipos de polinización: la polinización directa y la polinización cruzada. La polinización directa ocurre en una misma flor y se llama autopolinización. Es cuando el polen de los estambres cae en el pistilo de la misma flor. La polinización cruzada, aquí el polen de los estambres de una flor cae en el pistilo de otra flor de la misma planta, de la misma especie. Entonces, polinización directa la hace en la misma flor y la polinización cruzada es de una flor hacia otra, de otra planta de la misma especie. Recordemos que hay tres tipos de polinización. Los agentes polinizadores dan lugar a tres tipos de polinización: la polinización zoófila, la polinización hidrófila y la polinización que es realizada por el aire. La polinización zoófila se da por la intervención de los animales, ya sean estos insectos o mamíferos. Se denomina entomófila cuando los insectos son los agentes más conocidos. Ellos llevan el polen de una flor a otra, atraídos por sus colores, por el olor o por el azúcar de su néctar. El polen se pega en sus patas o en su cuerpo y pasa de una flor a otra. La polinización ornitófila es un tipo de polinización que es llevada a cabo por las aves. Las plantas involucradas en la ornitofilia tienen coloridas flores, a menudo rojas, con largas estructuras tubulares que contienen bastante néctar. Y el estigma de los estambres tiene una orientación que asegura el contacto con el polinizador. Las aves tienden a ser nectarívoras, o sea, les gusta el néctar de las flores. Son las características: tienen lenguas pelosas, largos picos, capaces de cernirse en el aire o suficientemente ligeros
como para poder posarse sobre las estructuras de las flores. Continuamos con la quiropterofilia. Es la polinización de plantas como agaves y cactus con lunares por parte de los murciélagos que buscan el néctar y el polen de las flores. Estos mamíferos visitan las plantas de noche. Las flores poseen aromas más intensos en lugar de colores vivos. Tienen olor a frutas, agrio, añejo o que sugiere fermentación. Y los murciélagos son atraídos por ese olor. Continuamos con la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es la presencia de materia sólida, líquida, gaseosa o energía en los recursos naturales en cantidades superiores a las que normalmente deben existir. Esto produce un desequilibrio ambiental y daños a todas las formas de vida, incluido al ser humano. Podemos ver aquí una planta de procesamiento de petróleo en una selva y vemos cómo emanan todos esos gases hacia el ambiente, produciendo la contaminación de todos estos lugares. En cuanto a la conservación de especies en peligro de extinción, tenemos 3 programas. El programa Sociobosque, conservación de fauna en peligro y programas de reciclaje. El programa Sociobosque fue creado en el 2008 por el Ministerio del Ambiente. Su objetivo principal es la conservación de los páramos y los bosques de nuestro país. ¿En qué consiste el programa Sociobosque? En entregar incentivos económicos, o sea, dinero a los campesinos para que no talen los bosques. Tenemos aquí el logotipo del Ministerio del Ambiente, ¿no? Sociobosque, Programa de Protección de Bosques. Y tenemos el Programa de Conservación de Fauna en Peligro. También es un programa auspiciado por el Ministerio del Ambiente, que tiene marchas estrategias nacionales para conservar especies en peligro de extinción. ¿Cuál es el objetivo? Preservar el hábitat de estas especies. Así, desde el Estado se ejecutan planes, pero no pueden tener éxito sin la participación activa de la ciudadanía, que debe concienciar sobre las especies silvestres. Tenemos aquí el jaguar de la Amazonía, el águila arpía, la ranita de cristal, el tapir y el oso de anteojos, que su hábitat son los páramos andinos. Los alcances de este programa.
Asimismo, se han expedido leyes que prohíben indefinidamente la captura, cacería, la comercialización y el transporte de especies en peligro de extinción. Observamos aquí la caza de animalitos en peligro de extinción, algo que no se debe realizar. Además, hay un programa de manejo, educación, difusión, información, capacitación, comunicación, investigación y conservación del cóndor andino, que se encuentra en peligro de extinción, pues solo existen 50 individuos en forma silvestre y 18 en cautiverio. Los que están en cautiverio son aquellos en que los especialistas trabajan para conservar la especie. Hay 50 individuos en forma silvestre y 18 en cautiverio. Esto ha sido el repaso de la etapa 2 del área de ciencias naturales. La misma que le va a servir para que usted pueda realizar un proceso final excelente.